Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Nos encontramos acá en La Victoria, Estado de Aragua, en el cuartel Mariano Montilla. Vinimos desde la ciudad de Caracas, desde la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, y vinimos hasta acá en el afán de buscar la mayor cantidad de información posible con la finalidad de llevar a cabo la marcha o ruta hacia la victoria. Nos encontramos en este momento con el profesor Germán Fleita, quien además de ser el cronista de la ciudad de la Victoria, es abogado, es historiador. Profesor, queremos que el día de hoy nos hable todo lo que, ese gran conocimiento que usted tiene acerca de lo que fue, lo que es y lo que significa para nosotros y un futuro la batalla de la Victoria en el marco de cumplirse el próximo 12 de febrero el bicentenario de esa gesta heroica. Profesor, para nosotros va a ser un gran honor escucharlo. Aquí se dieron 4 grandes batallas. La primera fue en el año 1812, cuando Miranda, como generalísimo de los ejércitos y dictador, enfrenta aquí al primer fiero capitán realista que surge contra la República, que es Monteverde. Después viene la segunda batalla, que es de la que vamos a hablar, la de Rivas contra Bove, en la Segunda República. Vale la pena señalar aquí que los 2 oficiales más bravos que tuvo España en Venezuela fueron Monteverde y Bove, y los 2 fueron derrotados aquí en La Victoria. La única ciudad que tiene esas 2 estrellas pegadas, y que aquí se derrotó a los 2 grandes oficiales españoles. Bueno, después de la batalla de 1879, contra lo que quedó, después que se murió el general Linares Alcántara, un hermano suyo que quedó como presidente pretendiendo quedarse más tiempo, le arremeten en la primera batalla venezolana donde se usaron ametralladoras. Un grupo de ametralladoras que el general Guzmán desde París le había mandado a Puerto Cabello al general Crespo, que es el gran vencedor de esa batalla. Me imagino que en la primera ráfaga matarían unos cuantos, pero en la segunda ya estaban por tejería Bueno, la cuarta gran batalla es la más grande batalla de la historia militar de Venezuela, por el número de hombres, por el tamaño del frente, por el tiempo que duró, 22 días. La de Carabobo creo que duró 45 minutos, la de Rivas duró 9 horas. Esa duró 22 días, que fue la de 1902, que por cierto, le comentaba a mi general, que es la primera derrota militar que sufre el imperialismo en América Latina, aquí en La Victoria, porque ustedes saben que aquel Manuel Antonio Matos, banquero, con todos los caudillos que habían quedado rialengos y desempleados de la Revolución Federal, van a venir a impedir que siga el gobierno de los andinos, de Castro y de Gómez, y aquí en La Victoria fueron derrotados. O sea que esta es una ciudad militar, y por cierto, el general Castro se sorprendió mucho de que una ciudad con tanta historia militar no tuviera un cuartel, y mandó a hacer este, que es el más bello de Venezuela, pero es un buen pitador porque desde que se construyó no hubo más guerra. Contra la Primera República, esa que nació el 19 de abril de 1810 y se confirma el 5 de julio, surge una reacción del gobierno de la corona. No me gusta decir el gobierno de los españoles, porque la guerra de independencia no fue entre Venezuela y España, ni entre venezolanos y españoles, sino entre patriotas y realistas. Pero había españoles que eran patriotas como Campo Elías o como Villapol, y en cambio había realistas que eran de Caracas, como José Domingo Díaz, ¿no? El gobierno realista es derrocado en el primer golpe de Estado que se da en Venezuela, que es el 19 de abril, se destituye a las autoridades con un argumento convincente y lapidario, que es el siguiente: si España está invadida por los franceses, y los franceses han puesto en Madrid a un hermano de Napoleón Bonaparte como rey, aquel borrachón simpático que se llamaba Pepe Botella, José Bonaparte, ¿a quién representa el capitán general? ¿A quién representa usted?
no representa al rey que está en Madrid, porque nosotros lo desconocemos, es un usurpador. Tampoco a nuestro verdadero y legítimo rey que está preso, porque está preso. Entonces, si usted no representa a nadie, ¿dónde está el poder? Usted no lo ejerce, el poder ¿dónde está? En el pueblo. ¿Y quién representa al pueblo? Nosotros, los cabildantes de Caracas, y asumimos el poder, y lo asumen, pero lo asumen como una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Entonces convoca un congreso que se va a estar convocando abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y el 2 de marzo se reúne el primer congreso, 2 de marzo de 1811. El 2 de marzo se reúnen los congresantes y empiezan a discutir tonterías, que si no será bueno anexármonos a Inglaterra, donde hay un rey, el rey Jorge, que es generoso y que tal, que si no será bueno empezar por una confederación de todos los estados venezolanos para que haya unanimidad de criterio, que si no será bueno más bien esperar que España resuelva el problema, porque están a punto de sacar a Napoleón, a ver si lo sacan de España y tal, qué sé yo. Y esa discusión dura durante el mes de marzo, abril, mayo, junio, y en julio, el 3 de marzo, un hombre de 27 años pide la palabra y se tira un discurso que dura 1 minuto, donde dice, no hay 2 congresos, porque aquí se reunía la gente más que en el congreso verdadero. Se reunían en una casa de María Antonia Bolívar, y el grupo, que era una junta de embuste a embuste, se llamaba Junta de Fomento de la Agricultura y el Comercio. Se llamó la Sociedad Patriótica, y hoy en día, donde estaba esa casa, a una cuadra de la Plaza Bolívar, nosotros a esa esquina la llamamos la esquina de Sociedad, que ustedes la deben conocer en el centro de Caracas. Por eso, bueno, el hombre pregunta, ese joven, no es que hay 2 congresos, ¿cómo es eso de que si no vamos a anexar Inglaterra? Esos son residuos de la vieja cadena, que si tenemos que confederarnos, no estamos confederados ya, que si tenemos que esperar que España resuelva el problema con Napoleón, ¿qué nos importa a nosotros que España venda sus esclavos o los conserve si nosotros lo que queremos es ser libres? Eso que hay que tomar la decisión con calma, y 300 años de calma no bastan. Yo creo que nosotros aquí estamos perdiendo el tiempo, y una comisión de aquí tiene que ir al Congreso y llevar estos sentimientos. Se nombra la comisión, pule su discurso en la noche, que es lo que llevan al Congreso, y así sería de contundente el discurso del 4 de julio en el Congreso, que el 5 de julio declara la independencia. Ese joven, por supuesto, se llamaba Simón Bolívar. Ahora bien, esa república que ha tenido que salir a defenderse, se pierde cuando extrañamente aquí en La Victoria a ese fiero Monteverde lo derrota 2 veces el general Miranda. Los derrota el 20 de junio de 1812 y lo vuelve a derrotar el 29, en que regresa fortalecido con tropas puertorriqueñas y llaneras que han llegado, etc. Y lo extraño del caso es que después de derrotarlo 2 veces, a los 5 días se rinde. Y lo van a hacer preso en La Guaira y lo entregan, y ya sabemos la triste historia que persiguió al generalísimo Miranda. Se tienen que ir de aquí, vienen entonces en una campaña que Boves llama un paseíto, y ellos lo llaman la campaña admirable, y le ofrecen los representantes del gobierno de Caracas la capitulación en Valencia, y él dice más adelante, y lo esperan en Maracay más adelante. Cuando llega La Victoria, a una casa que está aquí, que la podemos ver ahora, recibe la capitulación y la acepta. O sea que aquí en La Victoria, el 4 de agosto de 1813, nace la Segunda República. Dicen algunos historiadores que lo que hizo Bolívar, sin decirlo, fue recoger la bandera de la República donde las había dejado caer el general Miranda. Bueno, esa Segunda República, que arranca del 4 de marzo, va a tener unas consecuencias. Primero, que no pueden gobernar, lo que están es defendiéndose de los lanzazos por todas partes, ¿no? Él nombra aquí en La Victoria 2 funcionarios de alto nivel, que es el que nombra al doctor Cristóbal Mendoza, gobernador civil de Caracas. Y después ese Cristóbal Mendoza va a ser el primer presidente de Venezuela. Y nombra al general José Félix Rivas, que es su tío, que ha venido con él en todas las campañas admirables, lo nombra como jefe militar de Caracas, gobernador militar se llama el nombramiento de Caracas,
y con ese empleo de gobernador militar es que el general Rivas viene a la victoria. Ahora, ¿por qué aquí? ¿Cuál es la estrategia del Libertador? El gran estratega de la batalla de la victoria es el Libertador. Él está en Valencia, sabe que Boves está en los llanos. Boves ha dicho, está en escritos de él, que cuando Bolívar llegó a Caracas después de ese paseíto que hicieron de la campaña admirable, él le tenía armado allá un ejército de 20.000 hombres, con caballos y armas, todos listos para... O sea, 20.000 hombres era 20.000 hombres, todavía hoy en día son muchos 20.000 hombres. Imagínense cómo sería ese ejército en ese momento, ¿no? Entonces, el Libertador que está en Valencia sabe que Boves va a atacar porque quiere tomar los valles de Aragua, pero no sabe si va a atacar Caracas o Valencia. Entonces, ¿qué hace? Si viene para Valencia, le coloca unos soldados al sur del lago por donde debe entrar, que es el portachuelo de Guayca, y otro grupo al norte del lago donde está hoy en día el Biglow Center, ese centro. Bueno, ahí le pone el otro grupo, le pone ahí. Pero entonces, ¿y si va para Caracas? Entonces le pone una gente en Charallave, por esa zona del Tuy, y otra en La Victoria, por donde tiene que pasar obligatoriamente. Entonces manda desde Valencia a un teniente coronel, epónimo de este cuartel, y además de familia victoriana, el teniente coronel Mariano Montilla, cuyo hermano Tomás Montilla es el secretario de guerra, y lo manda a que le comunique a Rivas que el ataque por La Victoria y que se venga para La Victoria. Entonces Rivas se viene. Según el decir de Boves, se trajo a los estudiantes porque no consiguió gente grande que lo acompañara. Porque ya primero uno se ha muerto, la gran mayoría. Otro grupo se habría huido. Porque eso es lógico también, el miedo es libre. Si yo sé que hay un ataque ahorita para acá, la segunda está en la colonia Tovar ya montado, porque la mayoría, en La Victoria había 7.000 personas antes de la batalla y 4.000 después. Y aquí no mataron esos 3.000, se fueron, se escondieron, quién sabe dónde fueron a tener. Bueno, que se venga y Rivas se trae a los estudiantes del seminario, los estudiantes que estudiaban carreras civiles, derecho y eso en la universidad, se los trae a todos, que no deben haber sido muchos. Él arranca de Caracas, cumpliendo la orden del Libertador. Con él se viene Mariano Montilla, que va a ser después, en su momento, el jefe de la caballería, y se trae soldados. Viene, ya vamos a ver cuánta gente más o menos tendría Rivas, porque él mismo, sin decirlo, lo dice en el parte oficial, cuando señala, dice, a las 4:30 había perdido más de la mitad de mi tropa, 100 muertos y 400 heridos. Entonces, si tiene 100 muertos y 400 heridos son 500, y es más de la mitad, tenía menos de 1.000 hombres. Según esa matemática que él dice, ¿no? El general López Contreras en su libro dice que eran 2.000, el general Bencomo dice que eran más o menos 1.500, o sea, por ahí está el número, ¿no? Porque además debe haberse venido sumando mucha gente por ahí. Pero según Rivas, debían ser menos de 1.000. Entonces se viene con la gente de Caracas, llega a La Victoria el 10 de febrero, hay una demanda en los tribunales contra él de una señora de apellido Villavicencio, donde, qué lástima que no tenga aquí, pues yo publico un trabajo llamado Rivas, ladrón de gallinas. Dice que le robó 80 gallinas, un gallo, unos cubiertos de plata, unas morocotas de oro, media arroba de maíz, tantas cosas de tal, todo lo que él le robó, y entre él y un tipo llamado Francisco Sosa. Francisco Sosa era un hacendado, dueño de las haciendas del norte y de la casa que después compró el general Mariño, la casa de Mariño aquí en La Victoria, que hoy en día es como un museo. Bueno, él lo demanda y le gana el juicio. Solamente que cuando la sentencia sale, Rivas anda por Oriente defendiendo a la patria, ¿no? Pero queda como una anécdota de lo que hacían los realistas, que hasta ahí se metían en los tribunales. Bueno, Rivas arma a su gente aquí en La Victoria, empieza a fortificar la ciudad, debe haber traído algunos cañones, y en La Victoria debe haber habido algunos cañones también que quedaban, porque el general Miranda fortificó también con cañones la ciudad. Bueno, en total es que el ataque se produce el día 12 de febrero. Hay una leyenda aquí en La Victoria que dicen que una mujer que estaba durmiendo con un oficial, ella lo invitó a que se fueran el domingo a bañar en un sitio llamado el Río Verde. Y él le dijo, no voy a estar el domingo porque nosotros el sábado vamos a atacar La Victoria.
Y a la mujer en lo que pudo ser se montó un caballo y vino a tener casa de Rivas. Y que entonces Rivas utilizó un grupo que casi no se nombra tampoco, que es el Campo Volante, que era una porción de muchachos, de jóvenes, hijos de los hacendados, ricos, bien papiados, inteligentes, muchos de ellos habían estudiado fuera o estaban estudiando. El jefe tenía 16 años, que era Vicente Michelena, y su hermano tenía 14, que era Santos Michelena, que llegó a ser hasta presidente de la República, y habían puro, que se conocían los caminos verdes. Ellos podían llegar de aquí a Valencia sin entrar por la carretera, por el camino real, ni de aquí a Caracas sin pasar por el camino real, que debe haber estado infestado de enemigos. Se podían ir por los caminos de las propias haciendas que conocían muy bien. Entonces les manda avisar al Libertador que el ataque es ya lo sabía, que es el sábado. El Libertador sabía que era en La Victoria, pero no sabía qué día, el sábado. Y dicen que ese mismo grupo viene entonces al Big Love Center, a Los Guayos, a avisarle al grupo que está ahí, al mando de Campo Elías, y que ese grupo avanza hacia La Victoria y por eso llega cuando la batalla está casi perdida. Él describe la batalla arriba en el parte oficial, que es lo que yo creo que lo que ustedes tienen que tener como el cuento echado por el mismo general Rivas. Él dice a las 7 de esta mañana, o sea que empezó a escribirlo el mismo día, sábado, porque era un sábado, el sábado de la noche, pues dice a las 7 de esta mañana. Me dio parte la avanzada de que venía la tropa, a las 8 empezaron nuestros soldados a dispararle y a las 8:30 ya estaba comprometido toda la batalla, por todas partes estaba. ¿Cuántos entraron? Entraron por la vía de San Mateo 700 hombres, 500 de caballería y 200 de infantería. Y por allá, por Suate, entraron 2.700, de los cuales 2.000 a caballo y 700 a pie. O sea, 700 infantes y 2.000 de caballería. Eso hace un total de 3.400 hombres. Él debe haber tenido 1.000 o menos de 1.000 o más de 1.000, pero un número parecido a ese, por lo que él mismo dice que la mitad ha perecido. Entonces él dice que hubo un fuego cerrado y todo el día. Ahí se producen varios hechos que son realmente heroicos, ¿no? Uno de ellos es el caso de los macabeos. En la Biblia hay un libro que se llama Los Macabeos, y en el versículo 7, a una madre a quien un tirano enemigo de la religión le ha matado 7 hijos, se los está matando a menos que digan que ese Dios en el que ellos creen no existe y tal, que el verdadero es, bueno, quien sea. Y la madre, cuando ya han matado a 6 y le van a matar al último, el muchacho está medio asustado, le dijo: no temas a los tiranos, antes por el contrario, sigue el ejemplo de tus hermanos y mostrándote valiente, entrega tu vida, que en un futuro nos encontraremos en el cielo, me imagino, en tal y yo. Bueno, la madre de los Muguerza tenía 5 hijos que eran todos en edad de pelear, menos uno que era el más chiquito, que tenía 10 años. Se meten en la guerra y matan a uno el 3 de febrero en la batalla de la Puerta, la primera batalla de la Puerta, y en la batalla de la Victoria matan a 2. Y Rivas se acerca hasta la madre, la casa chiste, hasta la madre de los Muguerza, y le comunica la noticia, le dice: comadre, mala noticia para usted y para la patria, mataron a los muchachos. Y esta madre victoriana le contesta: general, la mala noticia es para mí, pero para la patria no, porque ahí está el otro. Y llama al hijo de 10 años y le dice: váyase con su padrino y defiende el puesto de sus 3 hermanos. O sea, eso nos habla a nosotros de la calidad de las mujeres venezolanas en ese momento, ¿no? La otra escena que a mí me parece realmente ejemplar es la de Rivas Dávila. Rivas Dávila entra como jefe de la caballería, le meten un tiro, lo opera el doctor Carlos Arbelo, que era el médico de la batalla, en el hospital de sangre que había, que queda cerca de la plaza, y que por cierto el hospital militar se llama Carlos Arbelo, por él. Cuando lo opera le enseña la bala, y él le dice: llévesela a mi esposa y dígale que a ella le debo yo el instante más glorioso de mi vida en que muero por mi patria, viva la República, y queda muerto. Eso no lo dice uno en un momento en que le están sacando una bala y sabe que se va a morir. Y él lo dijo.
El mismo doctor Carlos Arbelo es quien lo escribe, ¿no? Bueno, hay hechos heroicos y hechos curiosos. Por ejemplo, Rivas dice en el parte oficial, o en uno de los mensajes que manda, que a mí me han muerto 2 caballos bajo mis pies, pero a mí no me han hecho herida alguna. O sea, que le mataron 2 caballos, lo pelaron a él, pero le dieron al caballo y le quitaron 2 caballos debajo de los pies. Bueno, y esa batalla tiene todo el heroísmo que pueden tener unos muchachos que están viendo que hay a sus compañeros al lado, etcétera, ¿no? Hay una escena que también es importante que ustedes la conozcan, que es que en un momento determinado Rivas, que era un hombre religioso, entra, ya lo había hecho antes, en la batalla de los Horcones lo hizo, entró a la iglesia, puso la espada a los pies de la Virgen de la Paz. Él había estado en el seminario, él era de la orden tercera de los franciscanos y tenía 2 hermanas monjas y 2 hermanos curas. Era un hombre religioso, ¿no? Y él entra a la iglesia, cuando ve que la tropa está perdida, le pide a la Virgen Inmaculada Concepción que salve a la tropa y dice que su grito, su oración fue interrumpida por un grito de un soldado en el techo de la iglesia avisándole que viene una polvareda por San Mateo. Era Campo Elías. Ahora, para un hombre religioso que está rogándole a la Virgen que lo salve y en ese momento llega el refuerzo, no hay duda de que quien lo salvó fue la Virgen. La batalla a las 5:30 llega el refuerzo que hace un doble efecto. Por una parte, unos muchachos que están metidos en un pueblo, que están siendo asediados y en 9 horas no los han podido sacar, al llegarle un refuerzo se moralizan, pero un ejército que está asediando ese pueblo y en 9 horas no lo ha podido tomar, al llegarle un refuerzo se desmoraliza. Rivas dice que inmediatamente a las 5 de la tarde no quedaban sino los muertos nada más, porque los demás habían huido todos. Y en la última frase dice, Boves en persona comandaba la acción, a quien se le han quitado todos sus libros de órdenes. Hay algunos historiadores, entre ellos uno que fue soldado del rey, era un coronel del ejército realista que después se metió historiador. Yo tuve la oportunidad de conocer a todos sus descendientes en Caracas, que es don José de Austria. Él es el primero que dice que Boves no vino, que Boves estaba curándose, hay una cortadita que le hicieron en la batalla de la Puerta y tal, y que por eso no vino, pero que sí vino después cuando supo que estaba tal y que se yo. Lo cierto es que Rivas dice que quien vino personalmente fue Boves. Y yo no creo que un hombre tan fregado como José Félix Rivas vaya a meter un embuste ahí en un parte oficial de batalla. Entonces, bueno, la batalla termina. Dice Rivas, llegada la noche, mandé a llamar a todos los soldados para que vinieran a desayunarse. Lean el parte oficial para que vean, para que vinieran a desayunarse. O sea que esos muchachos dieron esa pelea sin haber comido. Ahora imagínate tú echando plomo con 14 años hasta en la noche y para que los caballos tomen algún pienso. Bueno, firma el parte oficial, dice la victoria 13 de febrero y firma José Félix con Z, José Félix Rivas. Bueno, lo que quiere decir que siguió escribiendo hasta la madrugada porque firma él. Todavía no se había producido el ataque por la parte sur de la ciudad, que es el Pantanero, porque si se hubiera producido entre los muertos, hubiera metido a Rudecindo Canelón, que lo mataron ahí. El 13 reatacan la fuerza, pero un grupo pequeño los contiene al sur de la ciudad, en el Pantanero, donde está el cementerio, y se van. Solamente que ahí muere Rudecindo Canelón, que tenía que morir así porque era un loco, realmente. Él, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, en San Carlos había 3.000 hombres al mando de Ceballos y él tenía 80 nada más. Y él quería tomar San Carlos porque ahí estaba el arsenal. ¿Y tú sabes lo que hizo? Agarró los 80 hombres y le dijo, vámonos a toda madre para allá, porque en lo que nos vean a nosotros volando hacia allá, van a pensar que atrás de nosotros viene el grueso del ejército y van a huir y nos van a dar el pueblo solo. Cuando vieron que venían aquellos 80 galopes, Ceballos dijo, nada, atrás vienen los demás, el Libertador y todo, vámonos de aquí, pum, y le dejaron el pueblo solo. Claro, esa la pegó, pero lo han podido matar también, ¿no? A los 80. Era un hombre así aguerrido, era capitán del ejército, se había incorporado en su pueblo, que era el Tocuyo, a la campaña admirable. Yo conseguí en el Congreso algunas cartas de su hija,
pidiéndole al Congreso que no le quiten una casita que fue todo lo que él les dejó, y que murió peleando aquí y tal, y que había hecho esto y esto y esto y esto. Ahí está todo lo que hizo ese héroe. Y todo en la victoria se llama Rudecindo Canelón. Ese día 13, el Libertador va a darle los primeros, vamos a decir, los primeros premios a la ciudad. Una que dice, una bella proclama a los vencedores de la victoria, los autoriza para usar una franja en la manga con un escudo que diga vencedores de la victoria. Es cuando le da el título ese por el que conocemos al general Rivas, que dice, el general Rivas, contra quien la adversidad no puede nada, será llamado desde hoy el vencedor de los tiranos en la victoria. Pero hay un premio especial que que es que al hijo de José Félix Rivas le da el grado de capitán vivo y efectivo de infantería de línea con antigüedad desde el día de hoy. Y ese niño que recibe el título de capitán había nacido en el año 1811, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. O sea que la batalla fue el 12, el 13 le dan el título de capitán y el 14 cumplió 3 años. Cuando al Libertador le preguntan después, ¿y es verdad que usted le dio a un primo suyo un título de capitán? Sí, es verdad, porque estaba persuadido de que a su padre lo iban a matar en cualquier momento. Y efectivamente, eso fue 1814. El 5 de diciembre mataron a Bove en Urica y el 31 de enero mataron a Rivas. O sea, que ninguno de los dos combatientes de la victoria pudo llegar al primer aniversario de la batalla. De ahí en adelante surgió una gloria de la ciudad, de la fecha, del general. Bolívar le dice a los soldados, vuestros nombres no irán nunca a perderse en el olvido. Y eso es verdad. Ustedes salen a esa calle y empiezan a caminar por las calles de la Victoria y es como si estuvieran caminando por entre las páginas de un libro de historia. Porque en cualquier parte pasó cualquier cosa. En todas las casas vivía alguien o pasó esto, o en cada esquina, es como un libro de historia de la ciudad, todas las calles, todo lo que tiene que ver con la ciudad. Pero especialmente con el nombre de Rivas. El Teatro Rivas, la Plaza Rivas, el Liceo José Félix Rivas, la Aldea Universitaria José Félix Rivas. Aquí se le rinde culto a la personalidad de Rivas. Y hay una cosa curiosa en Aragua, para los que son aragüeños, no hay ninguna plaza principal de una capital de distrito en este estado que se llame Bolívar. La plaza de Maracay es la plaza de Girardot, la de Villa de Cura la plaza Miranda, la de Sucre, la de Cagua la plaza Sucre, la de Mariño es la plaza Mariño, la de Turmero, la de la Victoria es la plaza Rivas. Yo no encuentro explicación, pero me parece que como siempre hemos tenido nosotros al Libertador metido como en la familia, ¿sí? Entonces, no necesitamos ponerlo en una plaza para estarlo viendo todo el tiempo ni nada. Tenemos la plaza hacia el sur, tenemos arriba allá, que además fue el prócer de esta ciudad, aunque el Libertador tenía una vinculación con la Victoria muy estrecha, que empieza hasta por el hecho de que su papá nació aquí, Juan Vicente Bolívar y Ponte. Empieza, después de esa batalla de la Victoria, a arremeter Rivas, y se da una primera batalla de San Mateo, el 28 del mismo febrero, rechazan esas tropas, y el 25 de febrero entonces se casa la gran batalla, que es la que va a tener como final el episodio de Ricaurte, ¿no? La gente, dicen los historiadores, que la gente desde el mismo pueblo estaba viendo hacia el ingenio y veía que por el cerro de arriba, Bove, que era un gran estratega, mandó a la gente por detrás a subir por el cerro y a caerle por detrás a la casa, pero en el pueblo la estaban viendo. Y vieron como la gente iba entrando y dieron por tomada la casa cuando oyeron aquella explosión espantosa. En una entrevista que le hacen a Mateo Bolívar en el siglo XIX, ella dice que estaba en la cocina con la niña Petrona y entró mi niño Ricaurte y le pidió un tizón de candela y nos mandó a todos a que bajáramos y cogiéramos hacia el pueblo. Y cuando íbamos por la mitad del camino vimos la explosión. Llegó a la polvorera, que ellos llaman así, y le tiró el tizón a la polvorera y volaron todos los que estaban adentro, por supuesto. Se fueron despavoridos, derrotados, pero además con el impacto.
un matracazo que no deben haberlo oído nunca ningún soldado de esa época, una explosión, todos los quintales de pólvora estallaron al mismo tiempo. Entonces se van. El Libertador llama a Mariño, que está en el oriente, porque cuando empezó la campaña admirable por el Táchira hacia acá, Mariño arrancó desde la isla que era de ellos, Chacachacare, donde estaba su hermana Concepción Mariño, y vienen a la costa, invaden el oriente y van a liberar todo el oriente. Entonces el Libertador lo llama varias veces, le hace unos llamados angustiados. El hombre se vino mandado, entró por el sur, y cuando van subiendo a un sitio entre Villa de Cura y San Juan de los Morros, donde los dos cerros se estrechan, hay un cerro aquí, uno aquí, y ahí los cerros como que se acercan, hay un cañón en el medio, y se vuelven a separar. Eso se llama Boca Chica. Ahí Mariño arma su tropa, y cuando van regresando los hombres de Bove, los aniquila. No matan a Bove, pero dicen que llegó con 8 hombres a calabozo. O sea que te imaginarás cómo fue esa batalla espantosa. La batalla de Boca Chica, y entonces viene Bove después a librar la que sí es la gran catástrofe del centro, que es la segunda batalla de la Puerta. 3.000 muertos. Bolívar y todo su Estado Mayor y todos los oficiales y todo, con 1.500 hombres, que era lo que tenía, ven a ver qué pasa con Caracas. Si llega Bove a Caracas, corta cabeza parejo todo el tiempo, y entonces deciden la emigración oriente. Eso es lo que va a hacer que 20.000 caraqueños, no 20.000 hombres entrenados como ustedes, sino 20.000 señoras gordas y muchachitos y viejos y todo, tengan que emprender esa penosa huida hacia el oriente, y llegan al oriente, y entonces Bove manda a Morales a perseguirlo y exterminarlo, no lo hace, no lo alcanza, y él se va también atrás, y por eso es que entonces en el oriente van a ocurrir esas dos batallas, que fueron también la tumba de la República. La batalla de Urica, que la perdimos, pero mataron a Bove, y de ahí huyen hacia Maturín, ahí lo terminan de aniquilar. Y empieza ese peregrinar tristísimo del general Rivas por el llano, buscando las tropas de Zaraza, buscando auxilio, pero quienes lo encuentran son unos bandidos, realmente, no eran unos soldados, tal, no, fueron unos asesinos despiadados. Hay 3 versiones de la muerte de la que está en los libros, que es la que todo el mundo sí sabe. Yo escribí un libro que se llama Después de la batalla, y meto esa versión, que es la que se sabe todo el mundo, que dice que Rivas huyó por ahí, un esclavo que lo conducía fue a Tucupido y lo denunció, y entonces vinieron, se lo llevaron a Tucupido, lo balancearon, frieron la cabeza en aceite y la mandaron para Caracas y la pusieron en un palo en la puerta de Caracas, y que después, cuando el pacificador Pablo Morillo llegó, la mandó a bajar, y que entonces la familia, para saber si era la cabeza de General Rivas, hizo examinar la calavera con un barbero que le había hecho 2 extracciones de muelas, y el tipo dijo: sí, esta es la cabeza del general, porque aquí está este orificio, aquí está esa muela. Y entonces, cuando Eloy Palacio, 80 años después, hace la estatua que está en la Plaza Rivas, lo hace con la boca abierta, arengando a la tropa para que desde abajo se le vean los 2 huecos por los cuales fue reconocido. Esa es la versión común y corriente. Pero entonces, cuando ese librito salió, me dijo un amigo mío, Aquiles Rangel, historiador, me dijo: oye, un señor que quiere hablar contigo, que dice que es nieto de Concepción González, el esclavo que delató arriba. Y vamos rápido, que tiene 90 años y se puede morir. Yo le dije: no, hoy mismo, porque me puedo morir yo también, vámonos. Total que nos fuimos, y estaba un señor muy elegante, un señor muy decente, y me dijo, tenía el libro en la mano: este libro lo escribió usted. Le dije: sí, señor. Usted dice aquí lo de la muerte de Rivas, usted sabe lo que dice, porque usted lo escribió. Sí, eso es mentira. Digo: bueno, es lo que dicen los libros. Sí, eso es lo que se ha dicho siempre. Pero mire, vea eso que está ahí. Había como una especie de estuchito, como un cajoncito así con vidrio, ¿no? Y había una correa, pero de suela negra. Se ve que de correa pasó a ser un pedazo de palo, ¿no? Y una hebilla negra completamente, que se supone que era de oro y se ennegreció, que decía JFRH, José Félix Rivas Herrera. Entonces me dice: esa era la correa del general Rivas.
Yo le eché el cuento porque el cuento se lo echó mi abuelo, Concepción González, a mi papá todo el tiempo y mi papá me lo echó a mí todo el tiempo. Que es el siguiente. El general Rivas venía con él venía más gente, pero a medida que iban llegando a los pueblos de donde eran ellos iban quedando, hasta que siguió él con un sobrino y con Concepción González, con mi abuelo, con fiebre palúdica. Y se murió, simplemente se murió. Y mi abuelo lo enterró, pero lo cinturió. Cinturiar era quitarle el cinturón, que era donde estaban las balas y el puñal y los reales y todo. Mi abuelo lo cinturió y se vino para Tucupido. Y ahí lo cazaron, un negro esclavo, pagando con monedas de oro, con revólver y tal, lo pusieron en confesión. Y él dijo dónde había enterrado al general Rivas y fueron a buscarlo. Y cuando lo sacaron ya estaba descompuesto y por eso fue que frieron la cabeza en aceite. Oye, a mí me pareció una versión absolutamente creíble, ¿no? Sí le pregunté, bueno, ¿y por qué no dijo eso Concepción González en su momento? Porque si lo hubiera dicho, primero no hubiera caído esa raya en su familia y segundo no lo hubieran ahorcado como lo ahorcaron, porque lo ahorcaron unos guerrilleros federales, ya estaba viejo y venir, lo agarraron y lo ahorcaron para cobrarle lo de arriba, ¿no? Por lo menos hubiera salvado la vida, bueno, porque usted sabe y tal que sea. Bueno, esa es una versión. Y una que me mandó mi querido amigo Adolfo Rodríguez del Guárico, cronista del Guárico, un historiador muy importante, que me mandó un periódico que se publicó en Tucupido el 31 de enero de 1815, donde relatan todas las versiones de la muerte de Rivas. Bueno, ahí aparece como versión de la muerte de Rivas, ¿no? Que lo hicieron preso, lo llevaron a Tucupido y le hicieron un juicio burlesco. Un tipo que llamaban Moralote, que por casualidad se llamaba Francisco Tomás Moral, igual que el general, ¿no? Moralote, que era un asesino despiadado. El tipo con una Biblia, que era el libro más grande que había en el pueblo, al revés porque no sabía leer, decía, aquí está la sentencia, Barrajola, porque el que lo apresó al jefe civil era Barrajola, analfabeta también como él, ¿no? Llamaba Lorenzo Figueroa Barrajola, le decía. Bueno, aquí está la sentencia, Blanquinchi, Guindinchi, Generalinchi, Ribinchi, Lancinchi. Todas las palabras eran así, burlonas, burlescas y tal. Hay dos versiones según ese periódico, que en un momento estaba fastidioso el tipo ya y agarraron un machete, un tipo, deja la vaina, y le cortó la cabeza al general Rivas. Y otro dice que no, que lo alancearon. Lo que sí cuentan todos, y eso lo dicen todos, es que el general Rivas era muy escrupuloso y entonces, en la mañana en que lo iban a alancear, él pidió permiso para afeitarse. Y entonces se lo dieron y uno de los soldados que le dijo a Barrajola, no le des permiso, porque con esa navaja se puede suicidar. Y él dijo, mejor así porque nos ahorra trabajo. Entonces el general Rivas se afeitó, y después que se afeitó le pasó la navaja y la brocha y todo al sobrino que no se quiso afeitar. Y después dijo, lo único que le pido es que mi sobrino y a mí nos maten juntos. Y que no toquen a este negro, que lo que es un esclavo que nos ha venido acompañando, que nos sirvió. Y toma, fulano, te regalo la broma de afeitarse. Yo le dije, ¿usted no tiene por casualidad las cosas de general Rivas? No, bueno, el revólver lo tienen mis hijas, yo no sé qué. Esas son las tres muertes de Rivas, las tres versiones que hay. No se sabe porque murió en manos de los enemigos por allá. De ahí en adelante, para terminar, la ciudad ha recibido todos los homenajes que ustedes se puedan imaginar. Es imposible que ustedes digan 12 de febrero en cualquier parte de Venezuela, todo el mundo se va a acordar de la victoria del general Rivas. Pero si ustedes dicen general José Feliz Rivas, sí, la victoria, 12 de febrero. Y si dicen la victoria, todo el mundo se va a acordar del general Rivas y van a decir 12 de febrero. O sea, quedaron indisolublemente ligados la fecha, la ciudad y el héroe, ¿no? Después, la misa, el general Rivas, cuando le acuerdan hacer una estatua en Caracas, él dice, no, a quien deben hacer una estatua en Caracas es al Libertador, que Ese es el origen de la estatua de Bolívar que está en Caracas, la batalla de la Victoria. Y arriba le acuerdan una estatua en la Victoria, que es esa que está ahí. Yo creo que esa es la estatua más bella que hay en este país. La hizo Eloy Palacio, el que hizo el José Antonio Páez, que está en el Paraíso, el que hizo el Libertador, que está en Maracaibo, la India del Paraíso, que esa se llama Estatua de la Batalla de Carabobo. Esa la hizo Eloy Palacio, el mismo que hizo esta. Entonces,
fíjese una cosa, empiezan a hacer una misa los 12 de febrero en Caracas, esa misa después pasa a La Victoria y sigue siendo una misa, una fiesta de iglesia. En 1897 el Consejo Municipal declara como fiesta parroquial y pueblerina en todo el municipio. En 1944 el presidente del Estado de Aragua, Aníbal Paradisi, declara el 12 de febrero Día de Venezuela en Aragua, y en el 45 se hacen las primeras grandes fiestas, pero el 18 de octubre, el día de la Revolución de Octubre, sale el gobernador en Maracay a un cuartel a ver qué está pasando y le metieron un tiro y lo mataron. Y el 10 de febrero de 1947, la Asamblea Nacional Constituyente, presidida por el poeta Andrés Eloy Blanco, declara el 12 de febrero Día Nacional de la Juventud. Yo, cuando llegué a ser cronista, mandé a la OEA una comunicación con todos los argumentos para que la OEA declarara Día Interamericano de la Juventud el 12 de febrero, y me mandaron una carta así, hablándome de unos niños, 3.000 niños, que se quedaron en un pueblo mexicano, porque los padres estaban huyendo y tal, y combatiendo por allá, y fueron atacados por un ejército como de 10.000 hombres. Y los 3.000 niños defendieron la ciudad y la salvaron. No pudieron los atacantes tomar la ciudad, y que México había propuesto ese día como... Entonces yo le mandé una carta diciendo que retirábamos la proposición de nosotros y nos sumábamos a la de los mexicanos, ¿no? Interesa mucho decirle a ustedes que en el año 1984 me correspondió a mí el honor de ser presidente de la Junta 12 de febrero, la que organizaba los actos, y entonces hablé con mi general Peñalosa Zambrano, que era el director de la Academia Militar, y le dirigimos una carta al obispo de Caracas, que era Monseñor Lebrun, pidiéndole que autorizara que la Virgen Inmaculada Concepción de la Victoria fuera la patrona de la Academia Militar. Se aceptó. Se hizo un acto bellísimo de entronización. Los primeros años venían los cadetes y escoltaban a la Virgen en el desfile. Venían cadetes, después vinieron cadetes y seminaristas y gente del pueblo, muchachos, campesinos y tal, hasta que no sé por qué se fue aflojando, no vinieron más. Y un día le pregunté a unos oficiales, ustedes saben que la Virgen está... No tenemos ni idea de eso. Pero yo quisiera que este año, que son los 200 años, retome la Academia Militar esa obligación y de agradecimiento que tiene con la Virgen, que fue la que salvó los soldados jóvenes en aquel momento. Y los cadetes no son sino soldados jóvenes, que mañana pueden necesitar la protección de esa misma Virgen, ¿no? Y siempre es bueno tener, dicen que en el cielo Dios y en la tierra el gobierno, entonces bueno, por lo menos que tengamos un contacto ahí con el cielo a través de esa Virgen, que fue muy eficiente en su momento. Coronel Franzurita, quería preguntarle, profesor, si usted tiene algún antecedente sobre un instituto militar, escuela militar o otras personas que hayan tratado de emular lo que nosotros estamos haciendo en este bicentenario, que es marchar desde Caracas por el Camino Real, como se le conocía, hasta la ciudad de La Victoria. No sé si usted tiene algún conocimiento de que... No, una marcha así, por lo menos en mi... desde que yo me conozco, que siempre he estado metido en esto y he participado, nunca he sabido que haya habido eso, esa marcha. No, nunca que haya venido una institución militar o algo así. Aquí venían mucho antes los cadetes de la Academia Militar, era a estudiar la batalla de 1902. Venían con sus respectivas autoridades y profesores y con un sabio, que era el doctor José Jacopini Zárraga, que se conocía esa batalla tiro por tiro, porque él era descendiente de los generales del gobierno y de los generales de la revolución. Él hablaba con el general Alcántara, que era su abuelo, y hablaba con los generales de Zárraga, que eran de la revolución. O sea, él tenía un conocimiento total, porque había visto las dos partes, y él venía con ellos. Era un hombre muy ágil, tenía 80 y pico años, andaba, subía más rápido que todos los cadetes y llegaba arriba y les mostraba la ciudad. Es la única vez que he visto a los cadetes, vinieron como 5 años diferentes a esa batalla, pero de la de Rivas nunca. De la de Rivas nunca. La batalla del 12 de febrero no.
Mi pregunta es con respecto al impacto que va a tener esta marcha que nosotros vamos a realizar, el impacto que va a tener sobre la victoria y sobre Venezuela entera, ¿cuál es su expectativa? Es la primera vez que se va a hacer y ustedes tienen acceso a los medios de comunicación, la televisión seguramente los va a registrar a ustedes cuando salgan de Caracas, por dónde viene la marcha, etcétera. Y hay un detalle que es importante, que es que por el camino se le debe haber sumado mucha gente a ese ejército. Y a ustedes seguramente se les va a unir una parte de gente que quiera venirse marchando con ustedes también, aunque se devuelvan en la tarde pasó. Pero es muy probable que quieran venir en eso, van a venir acompañados. Ustedes verán que si ustedes vienen, por todo ese camino va a haber gente uniéndosele. Al final de esa marcha, eso lo cuenta un soldado, dice que cuando el general Rivas llegó el 10 de febrero a La Victoria, en el sitio de Macuaya, que es donde está el puente de la Mora hoy en día, lo esperaba una comunidad indígena que vivía ahí, que eran los Macuaya. Buenos días, maestro Mayor Ramírez. Una vez que termina la estación La Victoria, hubo unos ascensos. Entre los ascensos aparece el soldado Venenito y el soldado Huesito. Definitivamente yo estoy investigando sobre los hechos y encontré dos posiciones, dos posturas. Quisiera saber cuál es la suya. Una donde ambos eran milicianos y oriundos victorianos de aquí del pueblo y que su misión fue sencillamente engañar a la tropa realista o a la tropa de Gómez, traerlos al sitio donde eran degollados por los patriotas. Y la otra donde sencillamente eran unos escolares. Quisiera saber qué... Pero no lo dice en el parte, dice Veneno y Huesito. A uno lo ascienden a sargento y al otro lo... Bueno, eran dos gente del pueblo, obviamente, porque los demás tenían nombre, ¿no? Eran dos personas que eran llamadas, pero mira, no, en La Victoria nunca se ha logrado, y todo el mundo ha buscado en los papeles y en las memorias y tal, y todos los que escribieron memoria, Trinidad Morán, todo eso sobre la batalla de La Victoria, pero no aparece de dónde eran esos tipos, quiénes eran, si sobrevivieron, si llegaron a viejos, dónde están los descendientes, no se sabe nada. Eso de que su trabajo era traer y tal, eso debe ser inventado, pero es un bello invento, ¿no? Pero, no sé, yo no he leído ningún papel donde diga eso, ni he escuchado tampoco, porque los documentos no siempre son la fuente de la historia, que no, el documento mata tradición oral, y Federico Brito Figueroa, que era mi tutor, me decía, mira chico, ven acá, ¿cómo que documento mata versión oral? Si tú te pones a estudiar cuál era la actitud de la Universidad Central de Venezuela en los días finales de Pérez Jiménez y te vas a las actas del Consejo Universitario, te vas a encontrar con que esto era un mar de aceite. Todos los estudiantes estaban puñaleándose, asistiendo a clases para sacar 20 y los profesores enseñando y tal. En ninguna parte dice el candelero que estaba prendido aquí. Por eso no está en el acta, en el documento no. Y es verdad, en los documentos no dice nada y en las tradiciones orales que uno escucha siempre, yo aquí nunca he oído eso, nunca lo he oído. Pero por algo lo mencionan. Algo tiene el agua cuando la bendicen, dicen, ¿no? Por algo lo mencionan sí, lo menciona Tomás Montilla, que era el secretario de guerra, y Muñoz Tébar, o sea, todo el mundo lo menciona. O sea, que no deben haber estado tan desapercibidos en la batalla, ¿no? Ahora, profesor, una pregunta que he tenido la inquietud desde hace mucho tiempo, ¿no? Si aquí hay en La Victoria una iglesia que esté erigida a la Inmaculada Concepción, o si usted como cronista, profesor de historia y alcalde que fue aquí, y novio de la madrina. Y novio de la madrina. Si alguna vez aquí ha habido una iniciativa de hacer una especie de un templo votivo relacionado con la Inmaculada Concepción y seguramente aquello que quería Rivas, que se llegase a materializar esa construcción, que se llegase a materializar aquí en La Victoria. Bueno, fíjate, cuando le acuerdan la estatua Rivas, él dice lo siguiente, en una carta al Consejo Municipal de Caracas, le dice, la sangre derramada por los ilustres caraqueños y la protección visible de María Santísima de la Concepción fueron las que salvaron la patria ese día. Esa Virgen la traen a La Victoria, la Virgen Inmaculada Concepción, mucho antes de la batalla,
Rivas va y es el que le da, la mete pues en la historia de la batalla. Y en el año 1954 se cumplían 100 años del dogma de la Inmaculada. El arzobispo de Caracas estaba muy mal en cama, que era Monseñor Lucas Guillermo Castillo Hernández, pero su arzobispo coadjutor con derecho a sucesión. O sea que en lo que se muriera ya era el arzobispo sin necesidad de juramentarse, porque era con derecho a sucesión, era Rafael Arias Blanco, un gran arzobispo que murió en un choque por allá por Oriente. Entonces, él le dicta a su secretario una, no sé cómo se llama, una homilía o cómo se llame eso, donde le dice, para que se leen todas las iglesias, que celebren el dogma de la Inmaculada, le dice, tráigase de la victoria a la Virgen vencedora de Rivas, para que presida los actos. Entonces, así lo hicieron, se llevaron a la Virgen en la maleta de un carro, la llevaron para la catedral, se hicieron todos los homenajes allá a la Inmaculada Concepción de Rivas. Por cierto que le robaron los zarcillos, y entonces cuando regresó sin zarcillos, mi mamá le dio los zarcillos de ellos, unos zarcillos de oro con unos brillanticos que tenía, se los puso y se los quitan cuando termine el acto para que no se lo vuelvan a robar. Entonces, él fue el que le puso el nombre Guerrero, y Monseñor Feliciano González, el obispo de Maracay, el segundo obispo, era el secretario de Monseñor Arias Blanco, y me dijo que me iba a dar toda la documentación porque él tenía los apuntes y todo, nunca me lo dio. Bueno, él fue el que le puso ese nombre. Rivas lo que pide es que se le haga una, pero aquí vino una vez la Academia Militar cuando la nombraron patrona de la Academia, y entonces en el sitio donde está, en la otra banda, en un sitio donde está guardada, le hicieron homenaje, le pusieron una reja y tal, y me acuerdo que el comandante general del ejército era José Antonio Olavarría Jiménez. Vino aquí y prometió eso que usted está diciendo. Chicos, ¿por qué no le hacemos una a la Virgen y tal y qué sé yo? Yo le mire, nos conformamos con que le manden a hacer los zarcillos de oro con el par de escuditos de la Academia Militar. Agarrar el escudo de la Academia Militar, llevárselo a un buen joyero, que hagan los zarcillos y se los pongan. Nos conformamos con eso, no con que le hagan una iglesia. Ahora, si ustedes tienen como alguna idea de qué hacer para el Bicentenario, oye, porque sería muy lindo el día que cumple 200 años de haber protegido a la Fuerza de Arriba, ponerle su zarcillo con los escudos de la Academia, o traer alguna placa, alguna cosa que honre a la Virgen. Sería, bueno, todo eso lo podemos hablar ahora de lo que se puede hacer ahí. Profesor, Coronel Jesús Barrios Quintero, usted nos hizo ahorita un recuento bien comprimido, ¿no?, de la importancia de una de las campañas que se ha derivado en batallas, en combate. Utilizó un término que es el conocimiento de los caminos verdes. Nosotros estamos ahorita haciendo el reconocimiento de la ruta de José Félix Rivas. ¿Qué nos podría decir desde el punto de vista de la inteligencia militar de esa época para el éxito de la... Bueno, para nosotros hoy ese es un camino verde, no utilizado en 200 años. Ese era el camino que comunicaba el Valle de Aragua con el Valle de Caracas. Imagínense ustedes, por ejemplo, que los indios del Consejo y de esa zona, capitaneados primero por Guaycaipuro y después por los demás, estuvieron impidiendo que las tropas de Losada subieran por esa zona al Valle de los Caracas durante 20 años. O sea, tuvieron 20 años atajando a las tropas de Losada, no pudieron pasar, 20 años. Y la guerra de independencia lo que duró fueron 11, librada por dos ejércitos bien organizados, bien armados y bien dirigidos los dos. Y esos dos ejércitos lo que duraron fue 11 años. En cambio, esta gente tuvo a punta y flecha 20 años. Hay un sitio ahí donde pasa lo mismo que en Boca Chica, que se estrecha, este cerro va por aquí, el río Aragua, el Tuy va por debajo, llega un momento en que este cerro se acerca para acá y este para acá, y en ese momento el río está casi a la orilla del camino y después se vuelve a abrir, ¿no? Bueno, en ese lugar esos indios tuvieron 20 años a punta y flecha, que en una oportunidad mataron a 228 españoles, que fue lo que hizo que el rey de España los declarara herejes,
excomulgados y otra cosa más, a esos indios, ¿no? Bueno, ese sitio se llama el Valle del Miedo. Le quedó ese nombre para la historia, el Valle del Miedo. El terror que tenían los españoles de pasar por ahí. Pero ese era el camino que había, no había más ninguno. Entonces, eso estuvo siendo el camino entre Caracas, el Consejo, después, cuando se fundó el Consejo, y el Valle de Aragua. La carretera que nosotros llamamos hoy en día carretera vieja, que es la carretera que pasa por Los Teques y tal, esa la inauguró Guzmán Blanco el 19 de enero de 1866, porque ese día cumplía 80 años de muerto Juan Vicente Bolívar, que había nacido en La Victoria, que era padre del Libertador, con quien Guzmán Blanco pretendía estar emparentado, y entonces ese día, como homenaje a los 80 años y tal, inauguraron esa carretera, y la autopista, por supuesto, es de Pérez Jiménez para acá. O sea que el único camino era ese. Yo le mandé a mi coronel Zurita y a su papá, que es un libro, le mandé un trabajo que yo publiqué sobre el camino, diciendo el nombre de cada una de las haciendas, de todos los lugares, de lo que pasó por ahí, de allá para acá, de todo eso, porque yo estudié eso durante muchos años, esa fue mi tesis, ¿no? Ese camino tiene muchas historias, porque ese camino era el contacto entre lo que es Caracas y lo que es el resto del país, ¿no? Y por ahí pasaron todas las tropas y todo el mundo, y lo tenían como, ya uno sabía que había que pasar apuradito por aquí, porque había una hacienda aquí que era de unos realistas que podían estar metidos ahí y tal, y qué sé yo. El Libertador más de una vez se metió por ahí y vino a salir a La Victoria después, y la gente no sabía por qué. Y una vez nos pusimos nosotros a ver por qué, y resulta que llegando a Quebraseca hay una hacienda así que se llama Hondón, y por ahí hay un camino que viene derechito al norte de La Victoria, pero un caminito, y por ahí se metía el Libertador y llegaba a La Victoria y volvía a aparecer por aquí. Ese camino es parte de la... Que por cierto, el profesor Cruzen, José María Cruzen, hizo un libro muy bello que se llama El Camino de Losada, que es ese camino donde él va diciendo día por día lo que ustedes van a hacer, día por día a dónde llegó Losada, dónde acampó, dónde lo resistieron, dónde tal cosa, hasta que llegó a Caracas, ya al final de... Ese camino era muy conocido, por supuesto, por todo el mundo, por Boves, por Rivas, por Morales, Hay unas escenas que son realmente inentendibles hoy en día. Por ejemplo, hay un detalle que el Libertador le da una orden al general Bermúdez, donde le dice que si él ataja a 2.000 hombres hacia allá, del Consejo para allá, tiene ganada la batalla de Carabobo, porque lo que queda del ejército realista no nos puede contener. Si usted ataja 2.000 hombres. En otra comunicación al general Sublé le dice, dígale al general Bermúdez que ataje 2.000 hombres, que no importe el éxito que tenga, que no les enfrente batalla, que no los derroten. Es más, si nos infringen una pequeña derrota, no importa, que el interés es que haga un tapón y que no pasen para acá. Porque si él ataja a esa gente ahí, nosotros ganamos esa batalla. Bueno, el general Bermúdez hace eso y lo hizo bien, y en el parte oficial de Carabobo, cuando ascienden a los generales, entre ellos a Páez, ascienden a Bermúdez, que no estuvo en la batalla de Carabobo. ¿Por qué lo ascienden? Por la batalla del Consejo, que fue el 20 de mayo, unos días antes del 24 de junio, ¿no? Bueno, llevan a Bermúdez a juicio, porque presentó batalla a los tipos, a un ejército infinitamente superior, y el tipo contesta, bueno, no me voy a defender, no tengo defensa. Lo que pasa es que yo jamás en la vida he contado a los enemigos. Así mismo le respondió, claro, una respuesta esa que vas a hacer, anda, vete tranquilo y de ese hombre. Yo nunca he contado a mis enemigos. Bueno, Bermúdez atajó a la gente ahí. En esa hay una escena que llama la atención, en que Bermúdez está con su gente ahí y llega un soldado con un pantalón negro de campana y una camisa blanca y un sombrero en un caballo y pregunta, ¿quién manda esa tropa? Y entonces le contesta a él, Francisco Bermúdez. Era Morales, el jefe del ejército. Francisco Tomás Morales, Francisco Bermúdez. Entonces dice, mañana temprano lo cojo y lo fusilo. Y entonces le dice, no espere hasta mañana, cójame ahorita. Le dice, no, porque mi tropa está muy cansada.
después. Y entonces hace una reverencia con el sombrero y le contestan de allá todos los soldados una reverencia con el sombrero. Y en el caballo de Bermúdez está un soldado con un fusil anivelando a Morales, se lo ha podido pegar ahí mismo, ¿no? Lo tiene apuntado y le dice, le disparo. Y Bermúdez le dice, no dispare, pues ya tocaron silencio. Coño, tú te pones a ver, eso ahorita ninguno lo entiende. Bueno, eso lo cuenta un soldado que se llama, ¿cómo es que se llama? El soldado... Sí, pero lo cuenta también un soldado que estuvo ahí, que es el que le pregunta a los tiros y le dice, no, porque ya tocaron silencio. Entonces, Morales hizo una vez y se fue. Imagínate tú, en este momento no lo hubieran pelado. ¿Quién de ustedes lo hubiera pelado teniéndolo ahí? Yo quisiera que usted me diera alguna información, si la tiene, en relación a lo que fue el sostenimiento logístico, o cuál era el apoyo, cómo se manejaba la logística, o cómo se manejaba la logística durante esa marcha de la victoria y la batalla de la victoria, aunque ya usted nos dijo algo que las tropas desayunaron en la cena prácticamente, en la noche, pero ¿cómo era para la época ese sostenimiento logístico? De la logística yo lo único que sé es lo de las 80 gallinas que le robaron a esta señora, que se la deben haber comido seguro, y de que el cura Peraza, que era el cura de la Victoria, le escribe una carta a Colly Prat, que era el arzobispo de Caracas, diciéndole que el general Rivas llegó el 10 en la mañana, fue directo a la iglesia, lo reprendió por no haberse ido. ¿Cómo se le ocurre a usted quedarse aquí? Lo van a matar, yo no sé qué y tal. Lo reprendió y después le mandó a hacer comida para 1.500 hombres, 1.500 raciones de comida. Entonces yo saco la cuenta, bueno, con 1.500 raciones de comida comen 1.500 hombres una sola vez, o comen 750 dos veces. Lo único que se sabe es que él tuvo que hacer 1.500 raciones. Es lo único que aparece. Del resto, ¿dónde comieron? ¿O cómo comieron cuando veníamos? ¿O qué comieron? Sí. No, yo no tengo información. Mi pregunta es, ¿hubo o existe un registro o alguna anécdota de esos seminaristas y de esos estudiantes universitarios, de alguien que haya sobresalido en esa jornada que contribuyó a materializar la victoria de esta batalla? Sí, ese es un rollo. Fíjate, el cabildo dice, solicítesele al general Rivas los nombres de los defensores de la victoria para que sirva de memoria para las viudas y los Montepíos y todos los que eso, porque en los acuerdos Rivas pone mucho énfasis, y el Libertador también, en socorrer a las viudas, especialmente a la de Campo Elías, a los mujeres y tal, o sea, socorrer a los... Bueno, esa lista nunca se hizo, porque no te olvides que la batalla de la victoria del 12 de febrero, la de la puerta del 15 de junio, Boves entra a Caracas, en mayo es cuando se acuerdan estas cosas de los que elevan la victoria al rango de ciudad, etc. El 7 de julio llega Boves a Caracas, y ya de ahí la expedición, o sea que hay muy poco tiempo de estar instrumentando esa cosa, porque la gente es lo que está salvando la vida, ¿no? Cuando yo llegué a la alcaldía, era alcalde de Caracas Claudio Fermín. Yo hice un acto, el primer 19 de abril, yo pensé que nos podíamos dar un lujo de tener como orador al presidente del Cabildo que declaró el 19 de abril y tal, que era en ese momento el negro Claudio Fermín. Lo invité y vino. Y entonces le tenía preparado esos acuerdos del Consejo Municipal. Mira, Claudio, lo que dice que el Consejo Municipal y tal. Vamos a hacer una cosa, vamos a inscribir esos nombres ahorita en los libros de ahora. Y Claudio, que es un tipo muy inteligente, me dice, chicos, vamos a hacerlo en esta forma. Vamos en los libros de acta del Cabildo a inscribir los nombres. Pero vamos a hacer una placa de mármol del tamaño de una pared donde que diga, cumpliendo las instrucciones del Cabildo de Caracas de fecha tal, inscribimos los nombres de los siguientes, fulano, 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 y los ponemos ahí. En total que quedamos en hacerlo, empezamos a buscar los nombres. Él lo que consiguió allá fueron las actas originales, me mandó fotocopias y microfilm y todas las actas. O sea, nos pusimos en eso, pero como que nos fuimos retardando mucho,
y después entró la campaña política. Yo no participé, pues yo nunca he sido político, no me da nota la política, pues. Aunque me persigue, y cuando me persigue yo hago como esas mujeres cuando la está persiguiendo un hombre buen mozo, ¿no? Que empiezan a caminar poquito a poco hasta que las alcanza, ¿no? Yo soy así. A mí no me gusta la política, pero cuando estaban buscando un tipo para ponerlo de alcalde de La Victoria, me hacía el tonto, pero tú sabes. Entonces, ay no, hay gente con más mérito, hay hasta que ¡pum! Bueno, y así seguí derecho. Yo fui diputado del Congreso, gobernador encargado del Estado un tiempo y todo, pero así he hecho el pendejo, como dicen. Bueno, no logramos hacerlo, pero yo creo que este es el momento de hacerlo, para los 200 años. Y si está demasiado encima por los 200 años, para los 200 años del día que el Consejo lo acordó. Eso se acordó más o menos como finales de marzo. Nosotros podríamos hablar con el Consejo Municipal de Caracas para que a finales de marzo inscribamos los nombres de los defensores de la victoria en el Cabildo de Caracas, en la placa que digo tal. Ese sería un acto muy importante. Acuérdate que aquí lo que defendimos fue a Caracas. Y Caracas, agradecida, dio toda esa cantidad de cosas. Bueno, podemos hacerlo ahora. Bueno, pero también porque fue instituido el año de la juventud en el país. Que corre todo el año, sí. Todo el año, en ese marco se puede. En el marco ese, en el bicentenario de que el acuerdo del Consejo Municipal puede ser. También. Ellos lo acordaron ese día, hacemos la cosa ya. Hoy cumple. ¿En marzo qué día? No sé, pero lo busco en los papeles. Eso está. Profesor, tengo una pregunta, ya creo que para cerrar el ciclo de preguntas. Conocemos la Plaza Rivas acá en La Victoria. Hay unas calles que están alrededor de la iglesia. ¿Se conservan esas calles igual a como era en la época? Básicamente la estructura de las calles sí. Muchos edificios que no tienen nada que ver con la ciudad histórica de La Victoria, sino con unos edificios ahí que no le dan beneficios sino a los que lo hicieron y lo vendieron, pero se conservan algunas casas. En la plaza están algunas casas que deben haber estado igual. Hay unas que fueron la cárcel real, pero están las mismas arcadas igualito como fueron en su momento, convertidas en casas de familia ahora. La catedral está igualita porque, bueno, esa la remodelaron, pero la remodelaron porque, tú sabes, la abandonaron un tiempo y le nació un árbol en el techo, imagínate tú, un árbol. Pero en general la ciudad está más o menos, por ejemplo, estas calles que van a tener la plaza, están igualitas. Las casas, inclusive muchas de ellas, se han desmoronado porque son de tierra. Aquí no estaba el cuartel, aquí estaba el hospital, se llamaba el Hospital de los Menesterosos, un hospital, y el general Castro entonces mandó a estudiar la ciudad y le dijeron que el sitio ideal para el cuartel era aquí, entonces le cambió a las monjas el hospital por otro allá y otro allá y unas casas. O sea, lo que va pasando en los pueblos, la vida de los pueblos es muy, muy creativa, ¿no? Pero la ciudad básicamente está con la misma estructura que tuvo. Yo sé hasta dónde llegaba en esa época, y todo lo que creció después de aquí para allá, después para allá. Por eso nosotros creamos una figura que está en todas las partes del mundo, que es el casco histórico, la parte vieja, vamos a decir. Sí se puede. Uno cree que los realistas estaban allí, no podían entrar, no estaban en todos lados. Fíjate que hay un cuento según el cual uno de los mujeres iba subiendo las escaleras de la iglesia y venía bajando un realista con una lanza y lo clavó. O sea que estaban montados por todos lados, era una guerra. Bueno, muy importante esta reunión, para mí es muy importante porque tenía tiempo que no veía a mis compañeros de uniforme, pues yo soy un soldado sin uniforme, ¿no? Bueno, profesor, muchas gracias. La verdad es que yo quiero agradecer en nombre de los cadetes de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en nombre de los oficiales que me acompañan en lo que yo podría llamar esta gesta que estamos llevando a cabo para tratar de traer la historia acá al presente y de que todos los venezolanos tengan la oportunidad de volver a vivir aquellos momentos de nuestras páginas de oro, de nuestra historia. Yo, y en el mío propio, quiero agradecer por haber apartado este día para
darnos toda esta información, darnos mayores elementos de juicio para que toda esta gran actividad que estamos llevando a cabo en el marco del Bicentenario de la Batalla de la Victoria tenga el éxito esperado, ya que vamos a contar con suficiente información de tal manera de que lo que vayamos a hacer se ajuste exactamente a lo que ocurrió hace 200 años. Y de verdad que su aporte, su experiencia para nosotros es de gran valor. Estamos haciendo un gran esfuerzo, así como lo hizo en su oportunidad Guaycaipuro y nuestros indígenas en contener o luchar contra los conquistadores. Posteriormente nuestro libertador Simón Bolívar y nuestros patriotas en la lucha por la independencia contra el ejército realista. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, tomado de la mano del legado del comandante supremo Hugo Chávez Frías, por llevar a cabo esta segunda independencia. Esta segunda independencia tiene mucho de lo cultural, tiene mucho del encuentro con los valores, para que todo el pueblo venezolano se aúne o se una esfuerzo cada día más, de tal manera de que esta lucha la llevemos a cabo todos nosotros y de verdad sea la segunda y definitiva independencia. Muchas gracias.